Bueno, continuamos entonces con nuestras charlas de Perú Moda y Promperú y Chioleca Fashion School. No sin antes agradecer a Ángel Justi, que nos estuvo acompañando hace contados minutos. Nos corresponde el turno de presentar a Alejandro Berrío, y marca popular conocida en Lima, en Perú, como Alejandro Cleto. Él es diseñador textil y de moda de la institución universitaria Pascual Bravo en Medellín, Colombia, artista visual del Tecnológico Metropolitano de Medellín. Es director de arte, styling y docente hace 10 años. Actualmente es docente máster de Chioleca Fashion School en la ciudad de Lima, donde reside actualmente y por un tiempo bastante amplio, ¿no? Pensaría yo que Alejandro es casi que un residente ya asiduo de nuestra ciudad. Se ha desempeñado en campos como la coordinación del área del diseño, en la carrera de moda internacional, entre otros. Ha sido expositor y diseñador invitado a diferentes ferias y eventos a nivel internacional, incluido en Colombia, Colombia Moda. Y además de ello es director creativo de su propia marca. Cleto, muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenido. César, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. De verdad que contento, feliz de estar acá compartiendo con ustedes y hablando de moda, que es lo que nos gusta. Bueno, súper. Entonces, sin más preámbulo, Alejandro, te dejamos con nuestra presentación y pues impresionado de toda tu hoja de vida. Me parece siempre espectacular tener diseñadores tan importantes en este evento tan importante también como lo es Perú Moda. Sin más preámbulo, Alejandro, te dejo entonces con tu presentación. Muchas gracias, César, y muchas gracias a todos. Gracias por estar conectados y gracias por abrir estos espacios tan interesantes que me parece. Y gracias, bueno, a la virtualidad podemos ahora abarcar mucho más consumidores y mucho más público. Bueno, sin más preámbulo, bueno, quería hablarles de algo muy interesante que son las nuevas necesidades del consumidor post pandemia, innovaciones y lecciones. Estamos en un momento en que la moda venía cambiando, ¿cierto? Y ¡pum!, de un momento a otro cambia completamente y rotundamente, de una manera muy abrupta que creo que ninguno de nosotros nos esperábamos. Pero entonces vamos un poquito más atrás, vamos un poquito, digamos que cuando inicia toda esta ola de los nuevos consumidores, del consumidor de moda, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Yo siempre le he dicho que hay una diferencia bastante amplia entre el consumidor antes de la internet, antes de entrar pues como a lo que estamos viviendo ahora, que es la pandemia y el COVID-19, pero entonces hablando un poco de esos consumidores que venían en un cambio antes de la internet. Antes nos tocaba esperar que venía, no sé, qué decían en el programa, que venía en una revista de moda, que quizá nos llegaba mucho tiempo atrasada, y cuando ya se daba en nuestras ciudades, en nuestro país, ya en otras partes se estaba yendo, ¿cierto? Entonces siempre he tratado de enfocar y tratar de empezar con un consumidor después de la internet. Gracias a este aparatico, el celular, hoy el consumidor va incluso 2 pasos más adelante de nosotros. Incluso a veces una de las preguntas que más me hacen, no sé, en algún evento, en alguna conferencia, es que está de moda. Siempre trato de decir, ¿para quién? ¿Para quién estamos entonces diseñando? Recuerden que no hacemos moda para todo el mundo, no en un tema de exclusión, lógicamente, sino por un perfil de consumidor objetivo. Entonces es importante conocer a ese consumidor, la diversidad de conceptos, la diversidad de productos que hay hoy en día. Justo quería hacer un ejemplo mencionando algo, como bien lo dijo César, yo vengo de Medellín, Colombia, pero ya llevo 6 años radicado acá, y justo de las últimas investigaciones que trabajé fueron cuántas marcas habían registradas en Medellín, que es una ciudad muy pequeña. Y me voy con la sorpresa de que son más de 10.000 marcas registradas. Creo que, no sé, hasta el señor que conduce el bus tiene una marca de ropa. Entonces, ¿cómo hago yo para diferenciarme de eso? ¿Cómo hago yo para que el consumidor, y más hoy en día con todo lo que está pasando, que el consumidor está buscando generar nuevas o buscando, digamos, que nuevos productos que no suplan solamente las necesidades que suplían antes, que era precio, calidad, diseño, sino que ahora el consumidor está buscando precio, calidad, diseño y protección? Algo muy importante. Entonces ya estamos hablando de una funcionalidad bastante grande e importante dentro de la moda. Para eso mi marca debe ser, como bien lo dice, como lo están viendo, más productiva, mucho más competitiva. Eso tiene que ver con el ADN de cada uno de nosotros como creativo, como diseñador, y como lo que empezamos a proponer. Una de mis frases favoritas: el conocimiento es poder. Pienso que si yo conozco absolutamente todo sobre el consumidor,
dónde vive, a qué hora se acuesta, qué lugares frecuenta, por qué no, cuánto gana. Y una de las preguntas que sí o sí debo hacerle a mi consumidor para conocerlo, venga, ¿a usted qué no se le está ofreciendo? ¿Qué falta? Ustedes saben que los negocios, no solamente hablo en el rubro de la moda, surgen desde necesidades, ¿cierto? Surgen desde alguna problemática, en este caso una necesidad. Entonces es importante preguntarle y abarcar el cliente desde lo que no se le está ofreciendo y desde lo que no necesita. Entonces ahí hablo de crear una marca, pero no cualquier marca, sino una marca altamente diferenciada, donde generalmente el consumidor se identifica conmigo, me busca por algo. ¿Por qué? Porque empieza a generar una identidad, empieza a generar un estilo propio. Sabemos que la fidelidad en cuanto a marcas es un tema, creo que bastante complejo si hablamos sobre la fidelidad de consumidor. Aquí nos quedaríamos que creo que toda la tarde, pero debo trabajar con base a eso. ¿Cómo hago yo para que el consumidor no se me vaya porque no le ha importado de pronto si me ha comprado a mí toda la vida, pero si llega otro y le vende mucho más bonito y más barato, lógicamente el consumidor que me compraba a mí o que era, digamos que bastante frecuente conmigo, tengo la amenaza de que de pronto se pueda ir. Entonces, partiendo desde esa parte, la marca hace un punto de inflexión ahí importantísimo y bastante grande. Yo siempre he dicho que las marcas y nosotros como diseñadores, como productores de moda, desde el punto de vista que lo queramos mirar, hoy en día no vendemos ropa. ¿Qué está pasando? ¿Y qué ha pasado? La moda venía en un cambio lento, pero venía cambiando, de acuerdo al cambio climático, de acuerdo al fenómeno del niño, hablando de una moda social, de una moda sostenible. Pero de un momento a otro, boom, ya se da este cambio y antes la moda teníamos un problema de que iba por allá y el contexto social, el contexto económico, el contexto religioso, político iban por otro. Se empieza a dar esa fusión, se empieza a dar ese cambio, la moda, el sistema moda dice, no, pero venga, tenemos que cuidar el medio ambiente, tenemos que pensar en esto, entonces se habla de una sostenibilidad. Hoy el cliente está buscando esa sostenibilidad dentro de las prendas, no solamente una sostenibilidad social que tenga que ver con el medio ambiente, que es lo que veníamos hablando. Recuerdo que cuando yo era pequeño y estaba en el colegio no me hablaban mucho de eso. Hoy en día todos los niños les hacen énfasis en los colegios, cosa que me parece muy importante, y en las escuelas. Cuidar el medio ambiente, trabajar con materiales sostenibles. Entonces, aparte de eso, de cuidar el medio ambiente, el consumidor está buscando una prenda que tenga también un trasfondo social, una comunidad de artesanos, que lo confeccionaron madres cabezas de familia, o que se construyó de pronto las prendas de la colección en un penal, donde madres cabezas de familia también ven por sus hijos. Entonces estamos hablando de un momento en que el consumidor se está preocupando por lo que hay detrás de la prenda, no solamente por la parte estética, la parte bonita, sino también la parte social. Llegamos a un momento importante en que se habla de una contratendencia. Se preguntarán qué es una contratendencia, ¿cierto? Es justamente lo que estamos viviendo ahora y que nos puede proteger muchísimo a nosotros y nos puede servir bastante. Volver a la esencia del ser humano. Esta pandemia nos ha obligado y nos ha dicho que tenemos que estar en nuestra casa, que tenemos que estar en nuestro hogar, que tenemos que estar ahí, confinados, ¿cierto? Y por otro lado está la parte tecnológica textil. Ahí es donde hablo de una contratendencia, donde dos cosas completamente diferentes que no tienen nada que ver, porque estoy hablando de la parte holística, de la parte del ser humano, de reencontrarse consigo mismo, de estar de nuevo en su hogar, y la otra parte completamente tecnológica, se fusionan en una sola cosa, en una prenda que me va a generar confianza, que me va a generar seguridad, que me va a generar protección. Entonces, de ahí parte y empieza a partir un montón de elementos que son importantes para el consumidor, que es lo que está buscando. Sabemos muy bien que el consumidor no es estático y creo que si para la mejor manera de darnos cuenta de eso, ¿cuál es? Mirar una fotografía de nosotros de hace 5 años, de hace 10 años, incluso hace 2 meses, y nos vamos a dar cuenta de la evolución que hemos tenido o de los cambios tan grandes que hemos tenido. Entonces el cliente no es estático, siempre genera una evolución constante. Por ende, es importante el conocimiento del cliente, de lo que está buscando ahora,
de lo que no se les está ofreciendo y desde ahí empezar a modificar mi plan de trabajo. Una cosa importante, uno de los, creo que de esta conferencia creo que es uno de los puntos más importantes y es el no dejar de hacer lo que yo venía haciendo. Eso tiene mucho que ver con la evolución de una marca. ¿A qué me refiero con eso? De pronto no, como están haciendo muchas de las marcas ahora, empezar todas a hacer tapabocas. Es un elemento indispensable, es un elemento fundamental, ¿cierto? Aparte que nos lo exige pues el entorno y el contexto en el que estamos. Pero no deje de hacer lo que está haciendo, sígalo haciendo, solamente que tenemos que adecuarlo al cambio que está sucediendo en este momento y que está pasando. Quiero mencionarles un ejemplo. Hace poco di una conferencia para Ecuador y me pareció muy bacano porque una señora había recién montado una marca y tuvo que cerrarla pues como por todo lo que ya conocemos pues que está pasando. Entonces, hablando, llegamos a una conclusión en que ahora hay muy pocos eventos en los que se puede salir, es muy contados, pero trabajamos con base a que esta persona le enviara en una maleta de acuerdo a la hora del evento, a las especificaciones del evento, el tipo de cuerpo, etcétera, etcétera, una maleta al cliente. El cliente se midiera en la comodidad de su casa y bueno, dijo, me quedo con eso, me quedo con esto y al un par de días te devuelvo la maleta. Entonces la virtualidad pienso que no es tan mala, siempre trato de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Antes de pronto alguien entraba a tu tienda y no tenías ese contacto tan directo, de pronto miraba, entraba, daba una vuelta, pero ahora con la virtualidad creo que tengo que sí o sí tener una conversación directa con el cliente, ya sea desde cualquiera de las plataformas virtuales o digitales que nos permiten de manera gratuita pues tener un negocio propio, vender por ahí. Entonces yo ya empiezo a preocuparme por ese consumidor. Venga, usted cuando cumple años o te puedo regalar un tapabocas por la compra de una prenda. Generar esas estrategias de promoción donde hagamos sentir importante el cliente. El cliente necesita hoy en día eso, el consumidor necesita hoy en día eso. En un momento de zozobra en el que estamos como consumidores y como seres humanos, en un momento de incertidumbre. ¿Por qué no del miedo? El miedo es algo inherente al ser humano que todos sentimos, entonces necesitamos un momento y qué mejor que la compra o la experiencia de compra positiva para podernos relajar un poco y salir de este estrés que de pronto manejamos. Importante, conocer nuestra competencia, no, ojo, no para hacer lo mismo, sino que es importante saber qué hace el otro, de qué manera lo hace y cómo lo hace. Uno, para no hacer lo mismo, como bien lo mencioné, y dos, para hacerlo mejor. Entonces es importante en el contexto que me estoy moviendo para de esa manera poder empezar a trabajar. Importante conocer mi marca, los valores de mi marca y los códigos asociados, porque mediante esos códigos y por esos códigos es que yo tengo una clientela. Es por eso es que los clientes me buscan, el consumidor objetivo, que es el cual estudié tanto tiempo, es el que me está buscando y el que me está necesitando. El día que yo cambio esos códigos es cuando empieza a fallar mi marca. Entonces la idea es seguir, eso sí, evolucionando de una manera clara, positiva, de acuerdo a las tendencias y voy a trabajar con tendencias. Hay marcas muy conocidas que les va bastante bien, que trabajan con tendencias y son exitosas, y hay marcas que no trabajan con tendencia y también les va bastante bien, ¿cierto? Pienso que nosotros ya como creativos o como diseñadores o como marca decidimos de qué manera queremos trabajar, si ir a un ritmo de fast fashion o ir a un ritmo de slow fashion, de acuerdo pues como a lo que queramos. Pienso desde mi perspectiva que el fast fashion está empezando a tener un declive bastante importante e interesante, también de acuerdo a esta sensibilidad emocional que les mencionaba hace algún momento del consumidor. Entonces, esta pandemia que ha hecho acelerar todos estos cambios que veníamos teniendo de acuerdo a los cambios climáticos y de acuerdo a la problemática social que veníamos también teniendo. Entonces me parece interesante cómo de un momento a otro el consumidor cambia y por ende nos toca cambiar la manera de ver las cosas, la manera de producir, la manera de trabajar. Incluso, siempre lo he dicho, para mí es muy importante la parte táctil, el ir a comprar las telas y sentir el tacto, no solamente la parte visual, el tacto de los textiles es muy importante para nosotros como creativos. Entonces, el tener que comprar de pronto una tela a la distancia
es bastante complejo, ¿cierto? Lo mismo, y es bueno ponernos en los zapatos del consumidor, que lo mismo le debe pasar al consumidor con la compra online. Poco a poco, en diferentes partes del mundo, se ha ido abriendo algunas tiendas. Ya podemos ir, comprar con ciertas restricciones, ¿cierto? Un punto importante, el cliente no quiere salir mucho a la calle por ese temor que hablábamos, entonces la experiencia de compra debe ser algo muy positivo. Entonces, ¿qué está buscando hoy en día el consumidor? Está buscando este tipo de prendas con aspecto de percha, como se le conoce. Aspecto de percha me refiero a este tipo de prendas que combinan con absolutamente todo lo que yo tengo en el armario, ¿cierto? Que son fáciles de combinar, que son fáciles de trabajar, de tratar. En este caso, que no necesito plancharla de pronto, por eso mismo de cuidar también el medio ambiente, la energía, la electricidad, la termorregulación, este tipo de opciones y de maneras que me da una prenda que sea muy funcional. No solamente son las prendas, sino también que tenemos que adecuarlas a nuestro hogar, a nuestro trabajo. Justo lo que está pasando ahora, ¿cierto? Como de la cintura para arriba empiezo a generar unos cambios positivos que se van dando. Entonces estoy hablando como punto de partida, productos duraderos, útiles, multipropósito, no solamente la ropa hoy en día es multipropósito, nuestros hogares también se convirtieron en multipropósito. Dentro de nuestro hogar ya nos tocó montar un mini gimnasio, una mini oficina, ¿cierto? En el mismo lugar donde descansamos, un lugar para distraernos de pronto, para el ocio. Entonces, digamos que no solo el hogar se volvió multifuncional y cuando trabajo de acuerdo a una colección o una prenda, tengo que pensar muchísimo en eso. Otra cosa, los estilos de vida en el trabajo, ¿cierto? Antes salíamos y todo el día. Yo siempre le he llamado a esto casita portable. Es muy coloquial a la hora de hablar, pero es mi casa. Yo no me puedo traer mi habitación todo el día para la oficina cuando podíamos salir. En ese contexto estoy hablando, pero si salía desde las 7 de la mañana y llegaba a mi casa a las 10 de la noche, que era lo que me protegía. Entonces, mire que sigue teniendo ese contexto y ese significado el vestuario sobre la protección, solo que ahora le estoy incluyendo un poco más de tecnología de acuerdo a materiales antimicrobianos, ¿cierto? Incluso la inserción de mucha tecnología de acuerdo a lo que nos provee también la naturaleza. Mejorar la característica de estas prendas clave, volverlas un poco más chic, ¿por qué no un poco más prendas de lujo? Que sean mucho más confortables, que tengan innovaciones en cuanto a la parte de los tejidos y a las fibras que aporten un mayor valor. Entonces, no estoy comprando solo una prenda, sino que estoy comprando toda una experiencia partiendo desde ahí. Si ponemos en una balanza, digamos que todo esto, yo siempre he dicho, y lo hablo desde la parte muy personal, como Alejandro, la moda, no como indumentaria, como vestimenta, en una cadena de necesidades creo que entraría en un punto muy abajo, ¿cierto? Yo no necesito la moda como tal, como palabra para vivir, pero sí me genera como indumentario, como vestuario, una parte de identidad, cómo diferenciarme con el otro, de qué manera, ¿cierto? Y cómo reflejo yo por medio del vestuario lo que soy, lo que me gusta, lo que no me gusta. Si ponemos en estas escalas, hoy en día el bienestar, la salud se dispara y queda en primer lugar. Y cómo no, como elemento entre estos tres puntos, que sería el cuerpo, como elemento que me conecta la interioridad y la exterioridad. La vestimenta, que es en este caso lo que me va a proteger. Mire qué interesante saber que en este momento que estamos, como lo mencioné anteriormente, con un poco de zozobra y de miedo, el vestuario sea nuestro mayor elemento de protección. Solamente al salir de la casa tenemos a este vestuario, digamos que como un elemento, el elemento más relevante que nos pueda ayudar a protegernos a nosotros de la contaminación, del aire y de absolutamente todo lo que podemos encontrar al salir de la casa. El hogar se convierte en nuestro refugio y esto digamos que para el 2021, incluso para el 2022, va a tener una relevancia bastante grande, lo que les mencionaba hace un momento, de que no solamente la ropa podría ser funcional, sino que nuestros hogares van a ser también funcionales.
en el cual vamos a tener que encontrar o adaptarlo de acuerdo a nuestras necesidades, a las necesidades de cada consumidor, poder adecuar una oficina desde ahí, un lugar para hacer ejercicio, incluso, no sé, un lugar o de alguna manera para poder hacer todo lo que hacíamos afuera en la calle, pero ya tener que hacerlo adentro. El vestuario se convierte en el elemento principal para esto. Quiero traer a colación una frase de Charles Darwin que me parece muy interesante, que lo mencionaba justo al principio. No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. Nosotros los seres humanos estamos hechos para soportar todo este tipo de cosas. Creo que hemos soportado como raza humana guerras mundiales, bombas atómicas, etcétera, etcétera, muchas más pandemias, pero sí es algo que el miedo, como lo mencioné y lo he dicho en un par de ocasiones anteriormente, está inherente. Entonces, ¿de qué mejor manera de que poder evolucionar y evolucionar con nuestra marca? No dejar de hacer lo que estoy haciendo, que es de lo que muchas marcas han tenido miedo. No, entonces me pongo a hacer tapabocas, que es lo que se está vendiendo ahora. No, siempre he dicho, siga haciendo lo que está haciendo. Solo que con esta frase tiene que ver, adecúelo a lo que está pasando. La gente no va a dejar de vestirse, lógicamente. Solamente que va a buscar otro tipo de necesidades y otro tipo de elementos dentro de la ropa. Ejemplo, la vulnerabilidad fuera de mi casa. Empecemos a trabajar prendas o empecemos a trabajar elementos que me sirvan de manera muy confortable para estar adentro, pero que también me sirvan para estar afuera, que tengan esas dos perspectivas, esas dos cualidades, o que sea una prenda que solamente me pueda poner encima y cuando llegue a mi casa solamente quitármela, pero una prenda, claro está, que también representa el estilo, la identidad del consumidor, el estilo y la identidad de su marca, que es por ende el punto de partida por el que el consumidor lo busca. Entonces, digamos que el coronavirus que empieza a acelerar este tipo de cambios, y esos son los cambios que tenemos que estar preparados, y creo que no va a ser el único que nos va a tocar, sino que creo que es el primero que a nosotros como generación nos ha tocado, entonces es importante de qué manera lo afrontamos y de qué manera lo asumimos. Hay una de las frases que siempre he dicho, que creo que siempre me acompaña y me acompañará, y es que yo solo puedo llegar mucho más rápido, pero acompañado puedo llegar mucho más lejos. ¿A qué me refiero con eso? Otra de las maneras de reactivar la economía, hablando de una economía circular, consumiendo producto. En este caso, bueno, yo estoy en Perú, producto peruano, los que están en Colombia, producto colombiano, etcétera, etcétera, cada uno en su país. Creo que es una de las mejores maneras de generar en este momento una economía muy positiva, una economía circular en la cual apoyemos a nuestros artesanos, apoyemos a las comunidades pequeñas, apoyemos a los microempresarios, no sé, ir a comprarle al señor de la tiendita de la esquina, me parece súper importante. ¿Por qué? Porque de esa manera empiezo en mi entorno a reactivar esto. Y otra de las cosas, hacer sociedades. No solamente tiene que ser única y exclusivamente con el mismo rubro de la moda, ¿no? El señor de la carpintería de la esquina me puede aportar a mi proyecto de moda, el señor que sabe soldar, ¿cierto? La señora que sabe tejer, o esta persona sabe bordar. Entonces, generar esas asociaciones o esas colaboraciones mutuas que no solamente el diseñador se lleve toda la ovación, todo el reconocimiento y por ende todo el dinero, la parte lucrativa, sino que también haya una colaboración mutua. Es importante en este momento, recuerden lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. En París, lo que surgió de nuevo la economía, lo que hizo surgir de nuevo la economía fue la parte textil, la industria textil. Qué orgullosos nos debemos sentir de eso. Y que de nuevo pase acá en el Perú. Sería importantísimo y sería genial que la industria textil sea uno de los componentes o de los rubros que más aporte a la economía. ¿Y qué mejor manera de eso que es consumir producto del propio país? Creo que es uno de los consejos y de las cosas que más tenemos que tener en cuenta a la hora de reactivar la economía. Menos es más. ¿Cómo no partir desde ahí? Como en muchos otros momentos de la historia del ser humano, tenemos que empezar también a trabajar y pensar en prendas atemporales. Creo que la palabra atemporal es fundamental en este momento de la historia de nosotros y en un momento fundamental y una palabra importantísima como sistema moda, en la diferenciación creativa de todo lo que hablamos.
una prenda que pueda usar, no sé, en un velatorio, en un matrimonio, para dar una conferencia, etcétera, etcétera, y que me supla diferentes necesidades. Ahí hablo de lo atemporal, del menos es más. Estamos entrando en un momento donde el minimalismo es importante. ¿Por qué? Porque también hay que reducir un poco los costes, reducir un poco el consumo de la tela, de los hilos, de los procesos de confección. Y el consumidor está buscando este tipo de prendas que también le suplan diferentes necesidades en su hogar. A veces no, ya creo que un poco, como les decía, el fast fashion está un poco de pronto en declive, quizá por eso. ¿Por qué? Porque el consumidor va a la tienda o por internet y está buscando una pieza, como justo lo mencioné antes, que me supla diferentes puntos. Que no tenga que volver a la tienda y cambiarlo. Hoy en día al consumidor no le gusta eso. Creo que a ninguno de nosotros nos gusta. Es incómodo que llevar la boleta, volver a hacer la fila, volver a cambiar. Entonces empiezo a buscar este tipo de piezas que yo pueda tener la certeza de que me va a combinar con muchos de los zapatos que ya tengo en mi casa comprados o con muchas de las piezas que tengo ahí. Entonces estamos hablando de una macrotendencia minimalista, una macrotendencia atemporal y una macrotendencia donde hay una sostenibilidad, donde el cliente se está preocupando mucho más por lo que empieza por lo que hay detrás de él. La compra como inversión de futuro, ¿cierto? Que no solamente me sirva para los 3 meses. Hay una diferencia muy grande entre, y que me tocó a mí también y me chocó un poco al principio. Yo soy director creativo de mi propia marca y diseñar para países que no tienen esta parte de la temporalidad es muy diferente de diseñar, por ejemplo, para países como Colombia. En Medellín todo el año hace calor o en Bogotá todo el año hace frío. Entonces acá tenemos que pensar también en la temporalidad, que es un paso fundamental para nosotros los creativos. Creo que es una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta, la parte de la temporalidad. Entonces ahí fue donde de pronto al llegar acá me chocó y me desestabilizó un poco, porque tenía que pensar en una moda rápida, en una moda cambiante, en una moda que fuera supliendo, digamos que todas las necesidades del consumidor, que cada vez es un consumidor más exigente, que va pidiendo absolutamente más, que no se quiere parecer a nadie. Yo diría que en un futuro muy próximo, los universos del vestuario empiezan a desaparecerse porque se da una fusión tan grande que no me quiero parecer al otro, pero con este tipo de piezas donde son atemporales. Hay un ejemplo de Radhurani en la pantalla en este momento, donde hace este tipo de piezas que las puede utilizar una chica, las puede utilizar un chico, y me encanta porque las tiendas están empezando ahora a hacer eso, a romper, digamos que esos estereotipos y cada vez hacer la línea más delgada, incluso en las tiendas, entre lo femenino y lo masculino. Empiezan a lanzar colecciones genderless o este tipo de colecciones que conocemos como para hombres y para mujeres. Este es otro ejemplo también de Radhurani que me encanta, es justo este diseñador porque empieza a generar este tipo de piezas que no solamente suplen una necesidad de momento, sino que empiezan a generar y a suplir necesidades que van a perdurar. Hagamos elementos que sirvan para varios usos. Entonces, estamos reduciendo, digamos, la manera de salir, la manera de ir a eventos sociales, ¿cierto? Entonces, de por ende, no sé, en este caso yo tengo una camisa blanca, de acuerdo con el blazer que lo combino, con el elemento que lo combine, puedo suplir muchísimas necesidades partiendo de ese punto de vista. Los microclimas o la termorregulación que puede generar el estar siempre dentro de mi casa es otro punto de partida. Las necesidades de enfriarnos o de calentarnos, por ejemplo, fibras como el camello, que me parece, la fibra del camello me parece importantísima y me parece que pienso que debería trabajarse muchísimo más, que son este tipo de fibras que se termorregulan. Si tú tienes frío, la fibra te genera un poco más de calor y viceversa. Entonces, si tienes un poco más de calor, no es como el denim, por ejemplo, que si tienes frío te da más frío o si tienes calor te da mucho más calor. Entonces, empezar a ahondar, a investigar qué tipo de fibras me pueden funcionar mucho y cómo, de qué manera puedo incluirlas dentro de una colección de moda para poder suplir necesidades en este momento de mi consumidor. Hay una frase que creo que por ahí creo todos la conocemos, creo que es hasta un poco chistosa, dice primero muerto que sencillo. Tiene mucho que ver con esta parte del lujo casero, en cuanto a que estamos trabajando desde casa. Entonces,
no podemos dejarnos de vernos bien, no podemos dejarnos de vestir y el consumidor no quiere eso tampoco. Entonces, aparte que nuestra oficina es nuestra casa y necesitamos que nos veamos bien para dar una clase, para dar una conferencia, el arreglarnos, el alistarnos, estamos incluyendo eventos sociales desde ahí. Muchas de las personas a las que nos podemos dirigir como negocio, y esto es importante, son personas que en este momento están próximos a graduarse de la universidad y les va a tocar hacer el grado desde su casa. Van a cumplir los 15 años y también lo van a hacer desde su casa. ¿Cómo puedo yo suplirle esa necesidad a mi consumidor de acuerdo al vestuario, de acuerdo a la necesidad que éste requiere? Sin necesidad de salir, ¿cierto? Con los invitados que están permitidos, pues como por la municipalidad de cada lugar, pero es importante mirar este tipo de personas, personas que se van a graduar, personas que pronto se van a casar, personas que de pronto tienen algún evento importante y les toca hacerlo desde la casa, van a sustentar su tesis, ¿cierto? Entonces, ¿cómo mirar esta parte? Hoy en día las marcas se están enfocando mucho en los accesorios, muchísimo en los colores que me hacen vibrar mucho más en la pantalla, que me generan, recuerden que la luz que genera el rostro es de acuerdo a la tipología superior. Entonces eso es importante tenerlo muy en cuenta. Los consumidores, todos nosotros, entramos en un periodo de confinamiento en este caso, para prevenir lógicamente la propagación. Así que el énfasis es el hogar y creo que la nueva perspectiva que se da desde ahí es que el vestuario sea el protagonista de esos tres elementos: cuerpo, contexto y vestuario, siendo el vestuario el mayor elemento principal. Cuando hablo de la comunidad local, enfatizar las estrategias en cuanto al bienestar, solamente eso, empoderar a los individuos. Si tengo empleados, hacerlos sentir importantes, ¿por qué no? También darles beneficios. Recuerde, solo puedo llegar mucho más rápido, pero acompañado puedo llegar más lejos, y eso tiene mucho que ver con esto. Y hoy en día utilicemos esta parte que se venía dando con mucha fuerza y con mucho énfasis, los bloggers, los influencers, que también pueden ser embajadores de nuestra marca y nos pueden ayudar a generar también una mejor economía de acuerdo a esto. Las redes sociales hoy en día tienen mucho impacto. Una imagen, un fashion film, un catálogo, un lookbook, etcétera, etcétera. Hay un montón de elementos visuales. Tenemos demasiado ruido hoy en día al solo abrir una de las redes sociales que tenemos. Entonces, ¿cómo yo me diferencio de esto? Justo hace poco le hacían una entrevista muy interesante a Anna Wintour, la directora de la revista Vogue, como todos la conocemos, y decían: Ana, ¿usted qué le recomienda a un nuevo creativo? ¿Qué le recomienda a un nuevo diseñador? Me pareció súper importante la respuesta que dio, que justo nosotros lo trabajamos bastante con los estudiantes acá en el Perú, y es los fashion film. Bueno, hay marcas como Dior y Chanel que se pueden dar el lujo de sacar un fashion film de 15 minutos, de 8 o 9 minutos, ¿cierto? Pero con un fashion film bien hecho, creo, para representar nuestra marca hoy en día en cuanto al contexto visual, creo que es una muy buena estrategia. Estos videos de 30, máximo 40 segundos, creo que hoy en día tenemos que utilizar la virtualidad a nuestro favor y tenemos la gracia de que todo lo que hoy en día se monta a internet se puede viralizar, se puede llegar a muchas más personas. Entonces, qué cosa que de pronto no se podía hacer con la publicidad que tenía en la tienda. Por eso digo, es tratar de ver las cosas de manera positiva, cómo me adapto al cambio, a un cambio abrupto que todos nos agarró pues como fuera de base, coloquialmente hablando, pero digamos que puedo llevar mi marca al éxito dependiendo de eso. Muéstrenle a sus clientes que es parte de la solución. De ahí, ¿cómo le soluciono a mi cliente todas las necesidades? No parte del problema. Entonces, mire, usted tiene este evento, yo le puedo ofrecer esto, incluso se lo mando a su casa, se lo mando a recoger, lógicamente, con todos los protocolos. Lo que les mencionaba de esta chica de Ecuador, que llegamos como a esta conclusión y a esta solución, me pareció sumamente interesante. Asegurarnos de que la comunicación visual sea muy efectiva, muy llamativa. Hay demasiado ruido dentro de esas 10.000 marcas que yo les decía de Medellín, ahora que Lima es el doble, imagínense cuántas marcas hay registradas en esta ciudad. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo que el consumidor no se vaya con el otro, sino que se quede conmigo? Tengo que generarle un impacto visual importante.
una manera fácil de comprar a través de una plataforma también. Y una cosa, historias entendibles. Contar una colección de moda, hacer una colección de moda, perdón, en contar, pues, contar una historia. Partiendo desde ahí, cuando el consumidor no entiende, no compra, porque se confunde inmediatamente. De ahí la parte tan importante que hemos venido teniendo y el crecimiento tan importante que hemos venido teniendo en este país sobre el visual, sobre las vitrinas, sobre las plataformas virtuales y digitales. Me parece interesantísimo todo lo que se ha dado en ese momento y más en la creatividad en el teletrabajo, nuestra oficina en la casa, la plantita, tener un lugar donde me entre un poco de sol, ¿cierto? Eso motiva muchísimo, genera, hace que genere nuevas ideas y nosotros como creativos necesitamos esa parte. Entonces, es parte de que genere esa confianza. La moda se está convirtiendo en un vínculo que une a la población y ayuda a mantener una sensación de propósito y de creatividad. Los hashtags, por ejemplo, miren eso tan interesante. Antes se hablaba mucho del outfit del día, de la foto del día, ¿cierto? Todo este tipo de hashtag. Hoy en día, mire que estamos como viralizando este tipo de hashtag como no voy a ninguna parte, pero me voy a vestir igual. Entonces recuerden lo que hablábamos y no podemos darle la razón a lo que se decía antes, que nos vestíamos para los demás, aunque sabemos que es cierto pues como dentro de nosotros. Entonces, chévere, seguir con esa parte de aportarle un crecimiento a la industria textil, a la industria de la moda, al sistema moda y poder, digamos que de esa manera, viralizar un poco lo que estamos haciendo y trabajando en pro a la economía circular, a la economía de nuestro país, sin dejar de hacer lo que nos gusta. Súper, Alejandro, quedé encantadísimo con tu presentación. Como siempre, excelente. Pues no esperaba menos, ¿no, Alejo? Muchas gracias, César. Muchas gracias. Yo sé que espero haya sido de mucho aporte, de mucha utilidad estos 30, 40 minutos que pudimos conversar sobre moda. Genial. Lo que más nos gusta, la moda, el diseño, la creatividad, todo este desarrollo que hay aquí en Lima que está impresionante. Y pues nada, tengo varias preguntas, o mejor, tienen varias preguntas por aquí. Algunas Claro que de sí. ellas tienen que ver mucho con preguntas que son tan tácitas y tan sencillas que a veces son tan complicadas. Me dicen o me preguntan, ¿qué es más importante? La venta de diseño, me asumo yo que la venta de diseño debe ser referida a algo como en particular, a pequeños elementos, a pocos Ajá. elementos. Y la otra es la venta de cantidad o cantidad de productos. ¿Qué sería más importante para ti? Lo que pasa es que ahí ya entramos a los mercados de la moda, que es un tema bastante amplio. Particularmente si me preguntan desde mi punto de vista y desde mi gusto, me parece que la moda de diseño, la moda de diseño independiente, que encontramos este tipo de diseñadores emergentes que nos ofrecen identidad, lógicamente el costo es un poco más elevado, pero por lo que conocemos, lógicamente no podemos comparar una marca de diseñador emergente con uno de estos monstruos gigantes del fast fashion y donde prima la cantidad sobre la calidad. Entonces, si quieren mi punto de vista, yo lógicamente y siempre me voy a ir por un diseñador independiente, por un artesano. Me parece que una de las cosas que más me molesta o me enoja y me incomoda es pedirle rebaja a un diseñador o a un artesano. Pienso, yo creo que es como la cachetada más grande que uno le puede dar a un diseñador emergente o a nuestros artesanos. Entonces, pero lamentablemente a veces muchas de las personas o de los consumidores prefieren una marca reconocida, así les toque pagar más o así sea mucho más viral, que comprarle a un diseñador emergente porque no es tan conocida. Entonces, me entristece un poco y también me preocupa mucho, pero bueno, creo que la mentalidad está cambiando un poco. Los diseñadores emergentes tenemos algo y es que tenemos estilo, identidad, creatividad, y a veces trabajamos en cantidades mucho más pequeñas, pero es por eso mismo, para ofrecerle al cliente, digamos que un producto, digamos que mucho más dedicado, con todos estos componentes que hablábamos anteriormente en la conferencia. De pronto es un taller donde son madres cabezas de familia, ¿cierto? Aquí hay algunas marcas que admiro un montón, que tienen un espaciecito, tienen un corner dentro de un centro comercial. Me encanta que los centros comerciales apoyen eso, estas marcas emergentes. Entonces pienso, aparte que, bueno, yo me encanta la vanguardia, trato de diferenciarme mucho por medio del vestuario y en este tipo de tiendas o con este tipo de diseñadores
emergentes encuentro cosas, digamos, que representan más mi identidad. Creo que me mataste la siguiente pregunta que teníamos, pero de golpe, hablando de identidad y de apropiación cultural, ¿crees que Latinoamérica aprovecha esa identidad para comercializar sus productos afuera o crees que nos falta algo? ¿Qué crees que es el saborcito que nos hace falta? ¿Qué nos falta? Bueno, estamos en Perú, que si hablamos de Perú y México, creo que tienen muchas de las ventajas a nivel identitario, a nivel visual, de una manera hermosa, o sea, solo salir a un mercado y ver todo lo que se encuentra, todo lo que nos puede servir de manera inspiracional. Me parece que sí nos falta un poquito apropiarnos más de esto. Justo hemos estado trabajando mucho desde la dirección académica y muchos de los docentes en incentivar que el uno no vaya por allá, el artesano por allá y el diseñador contemporáneo para acá. Usted es testigo que tratamos de fusionarlo mucho desde ahí, que el uno complemente al otro, con estas tradiciones, con lo ancestral, con lo que se va pasando de generación en generación, con el diseño contemporáneo de los nuevos creativos, de los que van saliendo. Qué bacano que podamos llegar a ese punto en algún momento y trabajar de la mano del artesano, trabajar de donde el uno no sea más protagonista que el otro, sino donde la economía los pueda suplir a los dos perfectamente, de una manera positiva, que los dos se den a conocer y que cuando vamos a un mercado a veces no veamos más de lo mismo, sino que veamos de esas tradiciones, de esas cosas que nos han, digamos que hecho latinos a nosotros y que nos diferencian a comparación de otros continentes, pero con un toque, digamos que contemporáneo, con un toque, ¿por qué no también vanguardista? Entonces me parece que sí, tenemos que llegar y trabajar por eso, por trabajar en la fusión de los artesanos, de las tradiciones culturales, con el diseño contemporáneo de los diseñadores emergentes. Maravilloso, Cleto. Ya te quité el Alejandro, ya te quedaste con Cleto. Pues maravilloso por tenerte hoy en esta actividad de Perú Moda, Promperú, Xoleca Fashion School, todas estas instituciones que están apoyando la moda sustentable, la moda que de alguna forma quiere hacerse ver, quiere acabar un poquito con el concepto de fast fashion. Y con esta elocuencia con la que hablas, Cleto, pues creo que te agradecemos muchísimo hoy y pues felices, encantados de conocer diseñadores creativos increíbles y de alguna forma que siguen aportando a nuestra economía en Perú, a este ejercicio de diseñadores en Lima. Y nada menos que con este cierre bonito y hermoso que me dejas pensando mucho en la creación, en el diseño, en lo sustentable, en moda. Me dejaste pensando en 20.000 cosas que de alguna forma articulamos en Chioleca y que de alguna forma estamos tratando de incentivar para que Latinoamérica se una mucho en su cultura. Y ese desarrollo y ese bagaje lo tendremos con un tiempito, pero lo vamos a realizar muy bien. Muchas Así gracias, es. Cleto. Muchas Muchísimas gracias a gracias por tu ustedes. intervención. De verdad que Súper. muy contento, es un honor para mí poder hacer parte de esta versión del Perú Moda, donde vamos a llegar a muchísima gente. Gracias por la invitación, gracias a la Escuela Chioleca, que siempre ha sido mi casa y me apoya en todo este tipo de cosas, como lo menciono. Lo que nos gusta es hablar de moda, hacer moda, y qué más que poder llevar por un camino muy positivo a los nuevos diseñadores de este país. Entonces, no, de verdad que gracias, encantadísimo y un gusto. Bueno, quedamos atentos. Muchas gracias a PromPerú y a Perú Moda por esta convocatoria. Hasta luego. Chao.